resulte a nivel nacional. ¿Está empezando a jugar cosas, creen, esta elección, intendente? Por más que todos sabemos que no es lo mismo, esto, que lo que viene, digo, pero... Sí, siempre lo hablamos, sí. Son elecciones diferentes, distintas, las provinciales, las nacionales, las municipales, y está demostrado porque hemos tenido antecedentes donde los vecinos han elegido una cosa para presidente, gobernador otra, intendente luego otras opciones, pero lo que sí está claro que nosotros estamos no solo trabajando una visibilización y una creación de nuestro candidato que nos da muchas expectativas. Intendente, eso? Lo sustentamos primero en lo que vimos todos en los dos debates presidenciales, y creo que cuando nosotros, y los vecinos, digo esto porque además yo vengo recorriendo estas últimas 4 semanas, distintas organizaciones, instituciones, barrios, con una presencia muy directa en el contacto con distintas referencias, y advierto que la visibilización y el contraste que se marcó en los debates fue muy notorio, sobre todo respecto de quien, a nuestro entender, ha sido el único que ha planteado una propuesta concreta, un equipo y medidas y acciones saliendo de las chicanas y de las coyunturas, de las peleas, respecto a quién hizo tal cosa, quién dejó de hacer tal otra, o los antecedentes, o el pasado de uno, o el presente de otro. Creo que hoy la sociedad está demandando urgentemente respuestas, y respuestas concretas, y nosotros estamos convencidos que quien está en condiciones, tiene la experiencia, tiene la capacidad, tiene la sensatez en un momento de mucha incertidumbre para poner orden ante esas dudas o incertidumbres que están viviendo el país. La gente lo está palpando. Todos hablan de una reconfiguración plena de la política después del domingo. ¿Usted cree lo mismo? Y en esa, si existe tal reconfiguración, ¿cuál es el rol del peronismo cordobés que viene? ¿Seguir siendo la manera distinta de percibir el peronismo en el escenario nacional, diferenciarse siempre con el cordobesismo de quien gobierne, sea quien fuere? Yo creo que si algo ha caracterizado al peronismo de Córdoba, de la época de José Manuel de la Sota y luego de Juan Schiaretti, ha sido no intentar peronizar a los cordobeses, sino, y creo que esto lo explica también un filósofo cordobés, es intentar entender los tiempos que viven cada uno de los momentos históricos en la provincia, incluso en el país. ¿Cómo va a haber peronismo sin peronizar, intendente? ¿Cómo un peronismo que no peroniza? Es que intentar imponer en nuestra sociedad hoy, con los contextos que se viven, los momentos donde se requieren solucionar y no tener amplitud para conformar coaliciones más amplias, creo que es un error. El peronismo siempre ha sido un movimiento, Guillermo, y un movimiento que ha entendido en distintas etapas históricas. El último de las mayorías. Sí, claro, y lo sigue siendo, y nosotros lo defendemos, y por supuesto que lo practicamos. Y a tal punto que lo practicamos que cuando José Manuel de la Sota entendió en su intentos fallidos en 3 oportunidades de ser gobernador, de que tenía que ampliar la base de sustentación, lo hicimos pensando que había muchos sectores que podían incorporar ideas nuevas, podían incorporar una dinámica en nuestro movimiento que fue lo que permitió el éxito de 24 años de gestión en Córdoba, y que se sustentó a pesar de esos 24 años con la elección y el triunfo de Martín Zarzora, con una coalición incluso superadora a las anteriores, donde incorporamos sectores del radicalismo, ustedes ven que se han incorporado otros partidos políticos, y estas referencias que son modelos que son exitosos. Hoy no pensar en una coalición de gestión, en un gobierno de unidad nacional, en el contexto que se vive, me parece que equivocar al menos el camino, sin perder las banderas. Nosotros no vamos a perder las banderas del justicialismo, ni de la justicia social, ni cada uno de los principios que tenemos. Pero creo que tenemos que entender de que hay que tener la amplitud para sumar otros sectores. ¿Se equivocan los peronistas que dicen que el gobierno de Schiaretti no es peronista?
No sé si se equivoca. En realidad cada uno tiene el derecho a pensar y a analizarlo como sea. Nosotros estamos convencidos de que somos justicialistas, pero además que tenemos una visión ayornada a los tiempos y a las necesidades que hoy viven los cordobeses y también los argentinos. Porque cuando nosotros planteamos una visión federal, cuando nosotros planteamos una defensa de los intereses del interior, que es el único que lo plantea. Fíjate, Guillermo, yo no he escuchado a ningún candidato de los 5 que habla de la defensa del interior. Son 4 candidatos que viven en el AMBA, que tienen una visión centralista de la política y de la visión del país centralista. Yo no he visto ninguno que, como Juan Schiaretti, que defienda la distribución justa de los recursos y de los subsidios. Pasan los gobiernos, quienes nos gobernaron antes, quienes nos gobiernan ahora, y esto no se resuelve, la distribución de los recursos. Y creo que hay que animarse a dar ese debate, porque pareciera que cuando se llega al poder y se llega al gobierno nacional, se olvidan de los principios del federalismo y volvemos a tener en la caja la distribución de todos los recursos para focalizarlos también a que los servicios sean mucho más baratos, y ya lo hemos hablado muchas veces, la nafta, la luz, el transporte, bueno, y esto se ve, y creo que el mensaje que ha marcado nuestro gobernador Schiaretti en este tema se ha visibilizado a partir de los 2 debates y ha entendido en muchos ciudadanos del interior de que es una opción y una alternativa que se puede fortalecer en el próximo 22. Lo charlábamos en la previa, se hace de difícil pronóstico la elección del domingo, sobre todo porque se rompió el bipartidismo. Antes se sabía más o menos quiénes eran los 2 que iban a terciar, y había ahí indicios claros en favor de uno o de otro, salvo el balotaje, que termina siendo una elección más cerrada generalmente. ¿Hoy qué cree que va a decidir el voto de la gente? La heladera, como muchas veces se dice, el bolsillo flaco, la idea de casta anticasta que impone Milei, el rompamos todo. ¿Qué cree que va a operar? Yo creo que es una suma de factores, me parece. Lo que pasó en las PASO claramente fue una luz amarilla, como una advertencia para todos los partidos tradicionales, de decir, estamos cansados, hay un hartazgo, hay un cansancio en la forma, un cansancio en las prácticas, hay un hartazgo respecto de no mirar lo importante y no poner foco en lo necesario. Creo que eso se tradujo en un llamado de atención. Ahora se define, porque esta elección es la que define los puntos. Entonces va a haber un análisis, y es lo que estoy viendo, de donde el cansancio, por supuesto, y el enojo continúa, claramente. En algunos casos se potencia, porque encima los ejemplos multiplican ese enojo, y lamentablemente, yo digo, esto pasa en todos los partidos, pero hay un enojo, y la autocrítica tiene que ser general. Pero también está esto de analizar con razonabilidad, con conciencia, en el ejercicio del derecho, qué es lo que puede venir hacia adelante. Y en un contexto de crisis y de absoluta complejidad como la que se está viviendo y se va a vivir a partir de diciembre, también el pensar y el analizar seriamente en el momento que tiene que definir no solo el presidente, sino también la conformación de las cámaras de diputados, donde allí claramente se sopesa, se logra equilibrios, nadie va a tener mayorías absolutas, con lo cual se va a necesitar mucho más la búsqueda de los consensos y los acuerdos, y también la defensa de las políticas que al menos nosotros consideramos que tienen que ser fundamentales. Esto que yo recién hablaba, la defensa del interior, la defensa de la producción, la defensa de los recursos, de la distribución de los subsidios. Creo que también el ejercicio y la elección de los representantes va a ser muy importante, independientemente de quién sea el presidente, primera o segunda vuelta. Es un país con claroscuros, ¿no? En respecto de la coyuntura. Es cierto que hay un sector de la población que está muy enojado, pero también hay sectores que le va muy bien. Esta semana en el programa en la televisión entrevisté a 3 referentes de distintos sectores. Uno del turismo, otro que es proveedor del servicio manicero y otro de bioetanol. Y los 3 hablan de un escenario, desde el punto de vista de sus actividades específicas, muy positivo. Lo que le falta es previsibilidad,
qué hacer para los próximos 5 años, alguien que se le garantice. Bueno, esto que voy a decir, Guillermo, me parece que es un poco el kit de la cuestión, ¿no? Lo central. Es decir, pensar cosas que se estén haciendo bien y mantenerlas. Hay cosas que se están haciendo mal y hay que cambiarlas. Esto pasó siempre. El querer borrón y cuenta nueva, cada oportunidad que se elige, es siempre retroceder. Desde la grieta, ese enojo, esa bronca, es decir, si es de este color, está todo mal. Bueno, nosotros muchas veces, y nuestro espacio ha sido tildado primero de macrista cuando se acompañaban algunos proyectos en el 2015 que tenían que ver con situaciones que considerábamos importantes para Córdoba. Y ahora, en muchas oportunidades como kirchneristas, cuando, y esto lo dice muchas veces nuestro gobernador Juan Schiaretti, porque se acompañaron... Kirchnerista no le ha dicho muchas veces. El único que le dice kirchnerista es juez. Bueno, pero se lo han dicho y lo han planteado. Y lo han planteado a tal punto de decir que alguna ley o algún proyecto que acompañe, no porque se acompañe si es bueno, tiene que hilar del famoso ismo que tanto mal le ha hecho a la Argentina. Y estamos tan mal en la Argentina porque siempre pensamos con una visión egoísta, una visión individualista respecto de estas pertenencias que ya hoy la gente no las ve. Hoy lo que está esperando, y digo esto así como hay sectores que tal vez hayan podido mejorar en algunas circunstancias, creemos que son los menos y no representan la mayoría de la realidad que vive el país. Hoy el trabajador de pie, el empresario, el comerciante, el industrial que está haciendo una negocio y no tiene previsibilidad ni tiene la posibilidad de saber ni siquiera referencia de precio para ver cómo puede reponer sus productos, el trabajador informal, bueno, todos los índices realmente son negativos. Ahora, ¿cómo salimos de eso? ¿Haciendo borrón y cuenta nueva y todo está todo mal? No. Es realmente ponernos de acuerdo sobre los puntos básicos y previsibilidad en el tiempo, la política de Estado. Es muy difícil esto y en otros países se hace. Es decir, no varía tanto. ¿Y por qué nos pasa a nosotros? Y nos pasa porque no hemos aprendido de los errores del pasado. Lamentablemente pareciera que nos queremos siempre volver a las prácticas que nos llevan y nos conducen a esta falta de previsibilidad, a esa falta de racionalidad, y bueno, y todo esto de querer empezar todo, está todo mal, sea del color que sea, nos lleva muchas veces a esta realidad. De todas maneras hay sectores que en esa ambición de diálogo necesario y búsqueda de consenso siempre dejan afuera a alguien, o a la izquierda, o con el kirchnerismo no, lo decía Larreta, yo dialogo con todos, menos con el kirchnerismo, digamos. Ahí hay una falsa idea de la representación del consenso, el consenso que yo quiero. No, bueno, pero por eso esta situación que estamos viviendo, y claramente, si vamos a hablar de puntos de encuentro, tenemos que hacer un análisis respecto a cuáles son los temas que tenemos que definir, cuáles son los más urgentes, cuáles son los temas que son menos urgentes. Mira, este fin de semana, cuando estuvimos con el gobernador, con Juan Schiaretti, yo le pregunté, digo, no comito una infidencia, o tal vez sí, y le digo, ¿y cuánto tiempo podemos salir de esta situación? Yo esperando que me diga 3, 4 años, 7, de lo inmediato, ¿no? ¿Por qué? Y porque hay medidas que se pueden tomar rápidamente y que pueden generar confianza. Porque el punto central es la confianza. Porque si vos a un gobierno o a una gestión no le tenés confianza, todos esos dólares que están debajo del colchón, que son miles de millones de dólares, nunca se van a aportar al sistema, no se van a lograr la inversión. Y si además de eso avanzamos con quienes quieren producir y le ponemos la pata, o no logramos ir liberando gradualmente, como lo ha planteado nuestro gobernador, en el caso del campo, que hemos sido muy claros en esto, bueno, creemos que se puede llegar a salir. Hay una expectativa. Yo creo que se puede salir, sí, claro, con orden, previsibilidad y generación de confianza. Yo sé que una especie de mística de vamos al partido, vamos, quiere que sea presidente de Schiaretti. La realidad es que yo le voy a dar un baño de realidad, que puede ser una muy buena elección, pero presidente no va a ser. ¿Cuál es el rol que le cabe al peronismo cordobés en el escenario que se viene? Usted lo mencionó, de equilibrador, de dar o quitar los votos de acuerdo con determinados intereses. Lo que hay es una realidad, y por eso cuando vos me hiciste la primera pregunta, ¿qué es esto del peronismo de Córdoba? ¿Por qué? ¿Van a seguir o persistir con la defensa del cordobesismo? ¿Van a plantear un esquema
creo que hoy en el escenario de las gobernaciones, indudablemente que va a haber una reconfiguración. Pero claramente, y el rol tanto de Martí Yarzábal como Juan Schiaretti es muy importante, porque salvo provincia de Buenos Aires, que todavía no se ha definido, en la gran mayoría de las provincias el justicialismo ha perdido. Fíjense lo que ha pasado. Entonces, San Luis, ha pasado en Chaco, ha pasado en muchas provincias. Y esto indudablemente que implica, y creo que en el ejercicio que nosotros hemos llevado a cabo, que puede ser un modelo, puede ser una salida, un camino. Pero hoy, claramente, como te lo decía al inicio, estamos con muchas expectativas para este domingo de hacer un muy buen resultado, porque creemos que se ha logrado que era más difícil para ti en la elección nacional en función de los tiempos, que es hacer conocido y visibilizar a nuestro candidato, que nosotros lo conocemos acá en Córdoba porque lo practicamos, somos parte del modelo, pero además lo conocemos los cordobeses, pero que en otros lugares no se conocía y empezaron a conocerlo y empezaron a ver, pero acá hay un gobernador que gobierna la segunda provincia del país, que lleva a cabo políticas de inclusión, lleva a cabo políticas educativas, que tiene un equilibrio fiscal que nos permite gastar menos de lo que ingresa, pero a su vez hacer obras trascendentales históricas como los gasoductos o muchas otras obras que se han llevado a cabo. Bueno, creo que ese camino de cara a estos días es lo que estamos pidiéndole a los vecinos. Incluso muchos vecinos por allí, filos radicales, han visto y están viendo aquí en Córdoba, en Río Cuarto en particular, que el camino de la sensatez y la racionalidad es por nuestro candidato. Veo que algunos militantes del radicalismo ya están incorporándose a su gobierno. Esta es una señal de lo que viene. Le hago 2 o 3 preguntitas rápidas de coyuntura más allá de las elecciones que están ligadas con su gestión. La primera es más política, porque además es presidente del partido en la ciudad de Río Cuarto. Lo sugirió en diálogo con otro medio, creo que con LB16, de la posibilidad de que se defina por consenso el candidato, la candidata a intendente del peronismo. ¿Esto es lo que usted va a bajar como idea, como autoridad política de la ciudad? Siempre ha sido nuestra decisión. Usted mismo fue internas. Sí, en un contexto diferente, donde no éramos gobierno, donde éramos oposición a nivel municipal. El oficialismo no tiene que haber internas. No es que no tiene que haber internas. El oficialismo, cuando gestionás, cuando los gobiernos son exitosos y tienen la aprobación de la gente, es más fácil la búsqueda de los acuerdos y los consensos. Cuando vos tenés además un gobierno provincial que es parte de un mismo equipo, y esto es central, muchos de los avances que nosotros hemos tenido en las ciudades, porque somos parte de un mismo equipo con el gobierno provincial, nos ha permitido avanzar muchísimo en la realidad de Río Cuarto. Y creo que ese modelo de trabajo en equipo, ese modelo de ser parte y de gestionar provincia y municipio, nos compromete y nos responsabiliza como dirigentes, y en ese ejercicio estamos trabajando para lograr los consensos para que en la continuidad de un modelo tengamos el mejor candidato o la mejor candidata. Si no se logra y no se acuerda, nunca se descartan los otros mecanismos, pero sí nuestro trabajo, nuestra responsabilidad como conducción del peronismo de Río Cuarto, mi responsabilidad es que precisamente se llegue a esos acuerdos, esos consensos, porque nos demuestran de que todo lo que hemos construido tiene esa continuidad, esa proyección de continuidad. Le reprochan muchos que no reconoce que buena parte de los recursos de cosas que se hicieron en Río Cuarto llegaron de la nación. ¿No lo hace porque si lo reconoce lo sancionan? No, pero de ninguna manera. Y cuando lo he tenido que reconocer, lo he reconocido. Ahí han llegado obras, sobre todo en la primera etapa, porque después la verdad que se quedaron todas y ya no llegaron más recursos. Fue la primera etapa, 2020, 2021. Después la verdad que seguimos esperando que llegara la obra de pavimento que se habían comprometido. Tuvimos que la autovía Olver se paralizó, lamentablemente, son obras importantes, trascendentes. Cuando tuvimos que reconocer el aporte vinculado a la planta de tratamiento, lo hicimos, son obras muy, muy importantes, pero hubo claramente un parate que en los últimos años no se está viendo. Abogamos y siempre lo planteamos, independientemente de quién ponga los recursos, son obras que quedan en Río Cuarto, y yo siempre las voy a reconocer y lo voy a aportar. En algunos de los casos, ejemplo, en la primera etapa del Parque del Sur, yo lo he reconocido, se ha transformado el parque allí en el viejo hospital, y son entre el gobierno nacional, y el gobierno municipal y el gobierno provincial, y la verdad que es realmente importantísimo, muchas obras.
¿Alguien le hacía una zancadilla? Hace 8 fines de semana que las motos no son problema en Río Cuarto. ¿Alguien le estaba haciendo una zancadilla al intendente de Río Cuarto? Después del intento de los saqueos, de eso que fue muy raro, todos se pusieron de acuerdo y se solucionó el problema. ¿Alguien le estaba mandando señales? No, yo lo que creo es que cuando se actúan todas las patas que tiene que actuar, el problema se puede solucionar. Y no digo que esté resuelto, tocamos madera porque este es un tema... O sea, que había alguien que no estaba actuando. Hace muchos años que sucede en Río Cuarto, hace muchos años, lamentablemente, no es de ahora, pero tiene como olas. Hay momentos donde vuelven y hay momentos donde paran. Cuando la justicia, la policía, el gobierno municipal y todos los actores entendemos de que tenemos que coordinar acciones, de que el que comete un hecho que nosotros entendemos que está alterando la paz social, como lo planteamos y lo denunciamos en 4 oportunidades, y después se realizan las investigaciones, se hacen los allanamientos, se imputan a los responsables y se los ponen presos, bueno, la solución llega. Cuando hay un castigo a los hechos que durante un tiempo alteraron la paz social y que generaron hechos delictivos, que nosotros entendíamos que eran delitos, y bueno, se investigó y ahora estamos ante una situación diferente. Esto no significa, porque es una pelea todos los fines de semana constante de que no vuelva a suceder, pero estamos en ese camino. ¿Le gusta la idea del tren que empezó a tratarse oficialmente en la universidad el martes, que están estudiando la prefactibilidad, una línea férrea que una Olver Río Cuarto con Las Higueras? Proyectos que hace muchos años que estuvieron y están en carpeta. Obviamente que esos proyectos, para que se puedan ejecutar, requieren de recursos y voluntad política. De voluntad política siempre, y recursos importantes en un contexto donde hoy es muy difícil, porque ¿qué les voy a decir hoy? De la necesidad de los recursos que se requieren para poner en marcha la recuperación de los ferrocarriles. Pero en su momento, incluso a principios finalizando el 2019, principios del 2020, acuérdense, incluso con el gobernador hoy electo, Martín Yayora, también junto al gobierno nacional se planteó una recuperación, no solo en Córdoba, sino también aquí en Río Cuarto. Trabajamos porque está concesionado, avanzamos, hay cuestiones legales que tienen que ver con la autorización de quienes tienen la concesión. Primero eso, digo. Sí, hay que hablar con Urquía. Pero claramente porque además están concesionados y requieren autorización. Pero le parece que podría ser pero ¿cómo que no? Es sentarse, buscar los acuerdos, es intentar ponernos de acuerdo cuáles son las cuestiones básicas, las cuestiones legales, la recuperación de las vías férreas. En aquel momento, cuando nosotros estudiamos profundamente este tema, incluso ustedes se van a acordar, porque el primer intento que se planteaba era hacer al menos algunos recorridos parciales culturales, con paradas en la estación del Andino, con algunas paradas incluso cercanas a la cárcel. El proyecto era cuando después vas avanzando en la cuestión de la legalidad, los recursos y todo, bueno, obviamente después vinieron las crisis, vino la pandemia, pero es un tema que hay que abordar independientemente, incluso con el futuro gobierno nacional. Bueno, sabe que en estos reportajes siempre hay una última pregunta, no creo que tenga tiempo de escucharnos, porque a lo mejor algún asesor se lo dijo. Ya sé que me va a decir que el domingo lo va a votar Schiaretti, segunda vuelta, quedan Massa y Milei. ¿A quién va a votar si no está Schiaretti en la segunda vuelta? No, futurología. Primero hay que ver si hay segunda vuelta. Estamos haciendo futurología. Sí, claro, es futurología. O sea, si no hay segunda vuelta, con lo cual... Pero el peronismo se lo acusó en el 2015 de repartir votos para Macri. ¿Usted sería capaz de repartir votos para Milei? No, yo no vuelvo a... primero que no puedo hacer futurología, tampoco voy a volver al pasado. Sí, lo que puedo decirte es que estamos trabajando y mucho y convencidos de que podemos hacer una gran elección. Y después del 22, habrá que ver si hay segunda vuelta. ¿No lo quiere decir o no lo tiene decidido? No, es que yo no te puedo decir algo que no sé si va a suceder. Hoy lo que sí te puedo decir que va a suceder es que va a ser una gran elección con Schiaretti. Tenemos la expectativa además que pueda llegar a la segunda vuelta. Bueno, el optimismo nunca se pierde. Nunca. Intendente, nunca se pierde. Gracias por venir, muy amable. Vino el regulador de tiempo que tiene y me está diciendo, listo, se terminó. Gracias. Gracias por visitarnos. Un saludo a todos los vecinos. El intendente municipal en el cara a cara, así son las cosas.